Hola, en este videoensayo analizaremos uno de los procesos más importantes del siglo XX, la caída del comunismo en Europa. Cuando pensamos en este hito histórico, normalmente imaginamos el muro de Berlín, protestas masivas y gente celebrando en las calles. Pero este hecho histórico es mucho más que eso. Es un proceso que transformó la vida de millones de personas, redefinió los derechos humanos y dejó huellas económicas, sociales y culturales que aún siguen presentes. Con esto en mente, comencemos explorando los antecedentes que llevaron a uno de los momentos más decisivos del siglo XX. Todo comienza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa quedó dividida entre dos bloques, el capitalista liderado por Estados Unidos y el socialista liderado por la Unión Soviética. Esta división ideológica dio origen a la Guerra Fría, un conflicto político que definió la segunda mitad del siglo XX. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética acordaron dividir la derrotada Alemania en cuatro zonas. Berlín quedó en la parte soviética, pero al ser la capital decidieron dividirla. Cada una de las cuatro grandes potencias administraba su propio sector de la ciudad. En el oeste, Estados Unidos, Francia y Reino Unido se unieron para crear la República Federal de Alemania, mientras que la Unión Soviética consolidó su control sobre Alemania Oriental y Berlín Este bajo un modelo comunista. El sistema soviético se presentaba como un modelo igualitario, pero en la práctica mantenía un control estatal muy rígido. La vigilancia, la censura, la persecución de opositores y la falta de libertades políticas se volvieron parte cotidiana de la vida en muchos países del bloque comunista. Desde la perspectiva de derechos humanos, este periodo estuvo marcado por restricciones severas a la libertad de expresión, de movimiento, de participación política y de acceso a la información. Si observamos este contexto desde una perspectiva de género, descubrimos algo importante. Aunque el socialismo proclamaba igualdad entre hombres y mujeres, en la práctica persistían roles tradicionales que daban a las mujeres con una doble carga laboral: el trabajo en fábricas y oficinas y las tareas domésticas, que seguían siendo su responsabilidad principal. Estos antecedentes muestran que la caída del mundo comunista no surgió de un día para otro, sino de tensiones acumuladas durante décadas. Uno de los símbolos más poderosos del comunismo en Europa fue el Muro de Berlín, construido en 1961 para evitar la fuga de ciudadanos de Alemania Oriental hacia la parte occidental. Más de 100.000 personas intentaron escapar. Muchas murieron en el intento. Además, la vida cotidiana en la República Democrática Alemana estaba vigilada por la Stasi, uno de los sistemas de inteligencia más intrusivos de la historia. Esto reforzaba una cultura del miedo, donde cualquier persona podía ser acusada de traición. Al mismo tiempo, la Unión Soviética enfrentaba una profunda crisis económica. Había escasez de alimentos, largas filas, baja productividad, una deuda enorme y un deterioro ambiental grave. El caso de Chernobyl reveló al mundo la falta de transparencia y las consecuencias ambientales del desarrollo industrial sin control. Todas estas tensiones explotaron a finales de los años 80. En 1989, las protestas masivas en Berlín Oriental obligaron al gobierno a abrir el muro. Las imágenes de personas cruzando libremente marcaron un momento histórico. 2 años después, en 1991, la URSS se disolvió oficialmente. Aquí podemos observar dos posiciones. Para muchos, la caída del comunismo fue un triunfo de la libertad y los derechos humanos. Para otros, significó el derrumbe del sistema de protección social y el inicio de años de pobreza y caos económico. Bueno, y a continuación, con lo que ya nos platicó mi compañera Olga, yo les voy a platicar más o menos sobre las consecuencias futuras y actuales. Bueno, pues una vez que el muro cayó y la Unión Soviética se disolvió, comenzó todo un proceso que cambió completamente la estructura económica y política del mundo. Las consecuencias no solo se sintieron en los años 90, sino que continúan hasta el día de hoy. Primero, tenemos que a nivel económico, muchos países del antiguo bloque comunista tuvieron que transformarse rápidamente en economías de mercado. Esto significó privatizar empresas estatales, crear nuevas leyes fiscales y atraer inversión extranjera. En algunos países, este proceso trajo crecimiento acelerado, pero en otros provocó lo que fue el desempleo, la inflación y la desigualdad. En segunda parte tenemos que la caída del comunismo reconfiguró la política mundial. La Unión Europea integró a países como Polonia, Hungría y la República Checa, lo que fortaleció su peso económico, pero también surgieron tensiones con Rusia, así que hasta hoy intenta recuperar su influencia sobre las regiones que antes controlaba.
Este conflicto geopolítico sigue marcando la relación entre Europa y las potencias mundiales. Y como tercer lugar, tenemos que a nivel social, millones de personas vivieron un cambio súper radical en su vida cotidiana. Por ejemplo, el acceso a productos nuevos, apertura cultural, pero también una pérdida de seguridad económica estatal. Y, por ejemplo, el impacto fue muy diferente para cada grupo social, porque para algunos significó lo que es la libertad y las oportunidades, y para otros significó lo que es la incertidumbre, la desigualdad y la crisis. Y en cuanto al futuro, pues estos países siguen avanzando hacia sistemas financieros más fuertes y hacia una integración mayor con los mercados globales. Más sin embargo, el pasado comunista todavía influye en su política, sus instituciones y su cultura. Y bueno, aquí es donde este tema se conecta directamente con nuestras carreras, la cual es Contaduría Pública y Finanzas. La caída del comunismo obligó a los países del antiguo bloque soviético a crear sistemas contables modernos desde cero. Antes, la contabilidad solo servía para planear lo que es la producción estatal, más no para medir ganancias, costos o transparencias. Pero con la transición al capitalismo, cientos de empresas privatizadas necesitaron contadores, auditores, analistas financieros, expertos en evaluación y especialistas en impuestos. Así que otro punto clave fue que muchos de estos países adoptaron lo que son las normas internacionales de información financiera, mejor conocidas como la NIF o también como IFRS, que son las mismas que estudiamos y aplicaremos profesionalmente. Así que esto convirtió a la contabilidad en una herramienta esencial para atraer inversión extranjera, controlar recursos, regular empresas privadas, reducir la corrupción y profesionalizar el mercado laboral. También se crearon nuevas bolsas de valores, lo cual abrió la puerta a profesiones como análisis de riesgos, auditoría financiera, asesoría de inversiones y administración de portafolios. La transición del comunismo al mercado libre demuestra cómo los sistemas económicos pueden cambiar completamente y cómo los profesionales de contabilidad y finanzas son claves para mantener la estabilidad, generar confianza y apoyar el crecimiento económico en estos procesos. Y por último, tenemos los datos culturales, porque además del impacto económico y político, la caída del comunismo dejó una huella cultural muy presente en la actualidad. Podemos verlo en el cine y en la televisión con producciones como Goodbye Lenin, La vida de los otros, The Americans o documentales de la Guerra Fría, donde muestran las tensiones, la vigilancia y el cambio social que se vivió en esos años. En la arquitectura, ciudades como Berlín, Praga o Varsovia conservan edificios de estilo soviético, grandes, simétricos y funcionales. En Berlín, el muro se ha convertido en un gigantesco lienzo de arte urbano que simboliza libertad y memoria histórica. Como por ejemplo, yo puse aquí lo que es el beso socialista de dos líderes muy importantes, que es el líder de la Unión Soviética y el líder de la Alemania Occidental. Este beso era muy tradicional, era un saludo muy tradicional entre jefes de estados comunistas. Hecho por el artista Dmitri. Y pues bueno, también existe un fenómeno llamado ostalgia, que es la nostalgia por productos o estilos de vida de la antigua Alemania comunista, y que a veces aparece en tiendas, museos o ferias. Como es una forma cultural de recordar el pasado sin necesariamente como idealizarlo. También pues en la moda y en el arte y en la música se retoman símbolos de la época comunista, pero ahora desde un enfoque más estético o crítico, no político. Y pues bueno, todo esto nos demuestra que la caída del comunismo no es solo un momento histórico, sino que también es un elemento que sigue vivo en la cultura contemporánea, influyendo en cómo recordamos, representamos y entendemos este periodo. Y pues bueno, en conclusión, la caída del comunismo no fue únicamente la demolición de un muro o la disolución de un país, sino que fue un proceso económico, político y cultural que transformó el mundo y que incluso hoy sigue moldeando todas nuestras sociedades. Y como futuros profesionistas, entender estos cambios nos permite analizar mejor los sistemas económicos actuales, comprender cómo nacen los mercados modernos y reflexionar sobre cómo la contabilidad y las finanzas pueden contribuir a construir economías más transparentes, más estables y más justas. Muchas gracias.